pensar en lo siguiente. En primer lugar, debemos hablar de lo que son declaraciones y definiciones. Fíjense que en Prolog tradicional, cuando necesitamos usar un predicado, simplemente lo construimos sin ninguna configuración previa. Hacemos, por ejemplo, se recuerdan cuando estábamos haciendo el árbol familiar, creábamos todo tipo de predicados, de reglas, y las usábamos a partir de la siguiente línea. Porque la única limitación que había es que para poder usar una regla dentro de otra, la regla interna debía existir previamente. Es decir, si nosotros para una función abuelo necesitábamos un elemento de tipo progenitor, debíamos haber creado dicho elemento previamente antes de llamar a la función para no tener problemas. Pero del resto no había ninguna otra restricción. ¿Qué es lo que pasa? Que en Visual Prolog no es así. Antes de poder escribir el código para el cuerpo de una cláusula, es decir, la regla, primero debemos declarar la existencia de dicho predicado, ya que antes de utilizar cualquier elemento es necesario declararlo o definirlo, razón por la que se requieren de tales consideraciones en Visual Prolog es para minimizar en lo posible las excepciones, los errores en tiempo de ejecución. Vean que si por ejemplo nosotros necesitamos utilizar realmente las que se ejecutan son estos elementos de tipo cláusula, y estos elementos que dicen predicates son las definiciones. Siempre van a verlo generalmente que van a estar presentes ambos elementos, porque si no el sistema genera alguna clase de error. Si colocan el predicado pero no hay ninguna cláusula que lo utilice, el sistema va a decir: creaste un elemento y nunca lo utilizaste. Eso es un warning. Si colocan la cláusula y no tienen el predicado, les va a decir: estás tratando de utilizar una función que no existe, que no ha sido definida. Eso es un error. Vean que si omitimos el de abajo, caemos simplemente en un error menor, en un warning, que el sistema puede seguir funcionando. Simplemente lo que estamos es consumiendo un poco más de recursos por esos elementos inútiles adicionales que quedan, pero puede funcionar así nuestra aplicación. En cambio, cuando lo que hacemos es omitir la parte de arriba, es decir, la definición, ya el sistema no funciona. Entonces tiene... Profesor, una consulta antes con continuar. Ajá. Lo que programamos nosotros en el árbol, en el Prolog en línea, Ajá. ¿cómo nosotros podríamos programar en este Prolog, digamos, de mesa, eso? Por Mira, ejemplo, abuelo, tío, y que nos dé un resultado así como el otro. depende de la versión que quieran utilizarlo, si es tipo consola o tipo interfaz No, gráfica. estoy hablando del de consola, pues, o sea, Bueno, este que estamos viendo ahorita. nosotros hicimos... ¿Cómo programaríamos esto que hicimos del abuelo en este de consola? Mira, nosotros hicimos por ahí una versión que la copié y la pegué para no estar haciendo las modificaciones de tipo consola en este Visual Prolog de un árbol genealógico. Simplemente lo que hay que hacer es ir construyendo toda la estructura, porque él trabaja en el modo consola prácticamente igual que como trabajamos en esa aplicación en línea. Lo que cambia es la estructuración que se hace de los elementos, es decir, dónde debemos colocar cada cosa. Se recuerdan, por ejemplo, que nosotros hicimos en este Visual Prolog unos ejercicios de países y capitales. ¿Sí? Claro, eso lo hemos visto el Ajá. último, sí. Hubo un ejercicio donde utilizamos la parte de los hechos. Es decir, establecimos una lista de países y capitales y luego hicimos la lectura correspondiente. Hubo otro ejercicio donde utilizamos solamente... Ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. Ajá. Sí, Hubo ok. otro ejercicio donde utilizamos solamente la parte de las reglas, una que era la llamada busca capital. En ese ejercicio no hubo la parte de los hechos, pero se podían haber combinado ambos elementos.
realmente lo que necesitaríamos para poder hacer funcionar ese árbol genealógico en Prolog es combinar los hechos y las reglas que ya habíamos definido. En el modo consola es sumamente fácil. Prácticamente son pocos los detalles que hay que cambiar. El problema está cuando nos venimos al modo visual, porque como ustedes pueden ver, el modo visual trabaja muy diferente del modo consola. Hay que definir muchos más elementos que nos permitan darle esa apariencia gráfica que implica dicho modo visual. Eso no hemos hecho acá en este visual. ¿Ah? Eso no hemos hecho en el visual, ¿no? Solamente en En consola. Ajá, en el visual hicimos unos ejercicios, hicimos un hola mundo, hicimos otros ejercicios más por ahí pequeñitos. A ver, muy simple, simple. Sí, por falta de tiempo, muchachos. Pero la mayoría de los elementos que tenían que manipular para poder construir cualquier aplicación están metidos en esos pocos elementos que trabajamos. Porque vean que ahí trabajamos con cuadros de diálogo, trabajamos con configuración de la interfaz, trabajamos con botones, trabajamos con un montón de elementos que pueden ser de utilidad para crear cualquier clase de aplicación general en Visual Prolog. Ya quedaría de parte de ustedes si quieren hacer un estudio más profundo posteriormente. De todas maneras, más adelante en el mismo día de hoy vamos a revisar todos esos conceptos que usted está haciendo referencia. Entonces, debemos pensar que cuando Visual Prolog realiza la compilación, trata de verificar el programa a fondo para eliminar errores de sintaxis y otros por el estilo, lo cual vendrá a mejorar la eficiencia general del programador, ya que no es necesario esperar hasta el momento de la ejecución para detectar ciertos errores. Vean que a diferencia de lo que es el que usamos primero, el SWI Prolog o el de línea, ellos eran de tipo interpretado, donde tú hacías cualquier error y al momento te decía que hay un error de sintaxis. En el Visual Prolog no es interpretado, es compilado, por lo cual debes tratar de ser más cuidadoso con el cumplimiento de las reglas para no acumular múltiples errores que te puedan llevar después a fracaso en el momento de la compilación. Esto puede ser prevenido debido a la obligatoriedad que existe en Visual Prolog de suministrar al compilador instrucciones explícitas con respecto a las definiciones y estructura de los elementos que vayamos a utilizar. Como ya sabemos, entonces, continuando con el tema, un programa en Visual Prolog consta de código que está dividido en diferentes secciones a través de palabras claves apropiadas. Estas informan al compilador qué clase de código tiene que generar. Por ejemplo, la palabra predicates le indica que estamos definiendo algo. La palabra clause le dice que estamos creando alguna clase de regla. Por lo general, cada sección está precedida por una palabra clave. Normalmente no hay una palabra clave de cierre en alguna sección en particular. La única excepción es en la cláusula implement, la cual tiene su inicio y su fin, indicando lo que es la sección principal de nuestro programa, donde está ubicado todo lo demás. Mira, me adelanté con eso. Aquí está. Entonces, como dijimos, esta que está aquí, esta implement, es la única que rompe esa regla. Todas son una sola palabra. La implement requiere de dos palabras, de dos elementos, de dos componentes. Tenemos el implement aquí y donde lo cerramos aquí abajo. Si no colocamos el de arriba y colocamos el de abajo, da error. Si no colocamos el de abajo y colocamos el de arriba, también es un error. Aquí tenemos algunas de las principales palabras claves en Prolog. ¿Cómo les pondría yo esto en la evaluación? Aquí tenemos, les pondría 4 elementos de esto con sus definiciones para que hagan el emparejamiento. Esa es la forma más habitual en la que yo coloco esto para que así puedan ustedes
no tener que esforzarse tanto en aprenderse esos elementos de memoria, esos conceptos, etcétera, sino que en la práctica van buscando, mira, el implement me parece que era tal cosa, el class fact y el class predicate, ¿cuál era cuál? Y el clauses y el goal, ay Dios mío, no me acuerdo, bueno, ustedes ven cómo lo hace, pero la sugerencia mía es esa, lo que voy a colocar yo normalmente en eso es relacionar cada término con la explicación correspondiente. Implement permite hacer tal cosa, funciona para tal cosa, sirve para tal cosa. Y así ustedes están revisando 3 o 4 conceptos a la vez. Esto tiene la ventaja de que no es que van a perder los 2 puntos completos si colocan un concepto malo, sino que perderían el puntaje correspondiente a dicho concepto. Si son 4 conceptos, sería medio punto cada uno. Y eso permite que las notas sean un poquito mejores también, porque a lo mejor inclusive por descarte pueden ustedes determinar el significado de cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando hablamos entonces de implementar, esta es la única que funciona con paridad, como ya les dije. Estas dos están enlazadas. Si está presente una, tiene que estar presente la otra forzosamente. Las demás no funciona así. Visual Prolog considera todo el código escrito entre estas dos elementos como una clase completa. El nombre de la clase debe colocarse después de la palabra clave implement siempre. Es decir, vean que aquí tenemos el nombre de la clase después del implement y aquí tenemos el nombre de la clase después del implement. No podemos omitirlo. Luego tendríamos lo que es la función open. ¿Para qué sirve la función open? Que ya se lo ¿Cuántos dije. implement debería haber dentro? Porque yo entiendo No, uno que solo. Es la parte del cuerpo de todo el programa, ¿no? Ese es uno solo. Dentro entre los dos debe ir todo el código todo del programa. El resto del código de ese elemento del programa. Porque usted puede... Lo final del goal es solamente, digamos, el goal lo que le dice es una partecita de mi open, ¿no? No, el goal no es una partecita del open. El goal lo que le dice al sistema es desde dónde comienza a trabajar. Es decir, esto último que tenemos aquí nos está diciendo, vas a comenzar tu ejecución desde donde dice run. Aquí está del main. Es como un go to. Más o menos, pero este es lo que indica es el inicio. La primera, es lo que te dice, es la primera línea del programa a ejecutar. La cabeza del programa y ejecuta el run. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener aquí, antes de este run, pueden tener, por ejemplo, en el caso del... De todas maneras, vamos a esperar lo que esté un poquito más antes, por ahí tengo el dibujo. Pero en el caso del busca capital, teníamos primero la función y después era que teníamos el run. Y el programa no empezaba por la función, el programa empezaba por el run debido a que el goal marcaba que tenía que empezar por el run. Es lo que le dice, la primera línea que tienes que ejecutar es tal, de ahí en adelante ve qué es lo que hace el programa por sí solo. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros escribimos primero todas las funciones y después hacemos lo que es la estructura principal del programa o la estructura operativa. Y si nosotros no colocamos bien por dónde va a empezar, el programa puede empezar por el sitio equivocado, ya que cada una de esas cláusulas, de esas reglas que se han creado, funcionan muchas veces de manera independiente a menos de que sean llamadas, son de tipo modular. Y como él no sabe, si no sabe por dónde va a empezar, va a ser un desastre. Ajá, pregunté, que no me contestaron. ¿Para qué sirve la instrucción open? En pocas palabras. Una apertura de las librerías. Ajá, captura no carga. Carga, bueno, en inglés abrir, ¿no? Ajá, no, es que no lo lleves literalmente, lo que hace es cargar las librerías indicadas para su uso. Bueno. Las mantiene en memoria. Ahora bien, tenemos lo que son las constantes. Nosotros, si necesitamos, podemos crear constantes también en nuestras aplicaciones. Profesor, una consulta. Y una vez que yo las cargo, ya no las quiero usar, como las descargo. O sea, ya lo que usé en el programa las cargué, pero en la parte del siguiente cuerpo del programa ya no las necesito usar.
Mira, generalmente aquí no plantean una instrucción para, no hay una instrucción close en sí de lo que es ese elemento. El close que hay es para cerrar la ejecución completa. Debería haber una instrucción exit, por ejemplo, o free o algo así, pero no la he visto O realmente. break, ¿no? ¿Ah? O un break, No, eso lo de que hace es parar romper la eso, ¿no? ejecución del programa. Ah, Pero bueno, en caso de que tú tengas un elemento que solamente lo vas a usar pocas veces, en vez de cargarlo así, haces una construcción de este tipo. Y ya con eso sabes que cuando termine se te va a liberar la memoria de una vez al usar esa línea. Hace y se sale. y eso es global, o sea, yo lo puedo usar en Sí, cualquier esa es la parte del idea más o sistema. menos lo que les quería decir. Cuando la colocas aquí, le das carácter global a esos Ok, elementos, pero ok, global dentro del main. así es. Global dentro del main, o sea, lo puedes usar en cualquier parte, desde aquí hasta aquí. Cuando lo colocas de esta manera, es local en el momento de uso nada más. Por eso es que ustedes ven que si por ejemplo tienen no lo colocan aquí y tienen esta instrucción y a esta le declaran un console aquí, ella funciona bien, pero cuando llega a la siguiente línea que tiene un react line, da error porque no tiene la librería cargada para esa instrucción en ese momento. Y cuando se viene aquí al grind, dice tampoco he cargado la librería para esta ejecución, porque lo que hace es cargarse instantáneamente y volverse a cerrar. Entonces hay que colocarle en este caso console a cada uno de estos elementos. Ah, ya, ya. Imagínense cuántas veces, en este caso como lo están usando tantas veces, para mejorar la apariencia del código y para facilitar la transcripción, es preferible ponerlo aquí arriba de manera global de una vez. Pero si fuera una instrucción que, por ejemplo, fueran a usar una o dos veces nada más en todo su programa, para evitar que la memoria se les cargue con tantas cosas inútiles, terminan usándola simplemente de esta Esa forma. librería es la que me permite ver todo en pantalla, con eso que estoy entendiéndole, ¿no? Esta Todo librería mis textos, todo lo que son las variables que voy a definir, los resultados. esta librería lo que hace es en este caso lo que es la gestión de programas de tipo consola. Eso incluye mostrar información por pantalla, leer, etcétera. Vean que generalmente cuando estamos trabajando con programas en tipo GUI no usamos console, usamos S T D I O, o sea, entrada y salida estándar. Que estas son otras instrucciones adecuadas más a lo que es el modo gráfico. En el modo gráfico no podemos estar mezclando modo gráfico con modo consola, pues se nos va a volver un desastre lo que estamos haciendo. Continuamos entonces como dijimos, podemos también crear constantes, por ejemplo, agregamos por aquí en minúsculas CONSTANTS, constantes, colocamos el nombre de la constante, por ejemplo, Paul. Debe empezar con letra minúscula. Y le colocamos igual a que, bien sea un valor numérico, por ejemplo 85, o bien sea una literal, por ejemplo su nombre completo. Pero ahí lo que estamos haciendo es simplemente creando una constante que se llame Paul, bien sea con su edad o con su nombre completo. Bueno, edad no, vamos a camino de edad no, pues no creo que tenga tanta, con su peso o con su nombre completo. Deben recordar que toda instrucción en Visual Prolog debe terminar en punto, porque si no hay un error. Y esto incluye las definiciones de las constantes. Si van a definir varias constantes de una vez, colocan la primera constante,
por decir algo, coma, la segunda constante, aquí tiene que ir la palabra constant, etcétera. Y terminan su declaración de constantes con un punto. Él tiene la ventaja de eso, que ustedes pueden colocar varios elementos separados por coma. Vean que para lo que es este lenguaje, todo esto desde aquí hasta aquí representa un solo predicado, porque el punto está aquí al final. Entonces eso quiere decir que esto es para el sistema una única instrucción grande. Vamos a borrar aquí y a continuar. Ya esto lo pasé. Ajá. Vean que aquí, por ejemplo, tenemos varios elementos. Tenemos un class predicate que lo que hace es crear una regla. Tenemos un class fast que lo que hace es crear un hecho. Luego de allí tenemos una cláusula primera que lo que nos hace es, en base a la definición que hemos establecido para el hecho, nos permite llenar cada una de sus ocurrencias. Vean que nosotros en el programa original teníamos como 10 ciudades con capitales, 10 departamentos con capitales allí. Pero aquí solamente... Ahí, el hecho es donde usted define el tipo de elemento, que ahí entiendo que es un string, ¿no? Ajá. Que es un tipo carácter, eso. Ajá, la eso. capital. Ahí estamos diciendo que ese... Le está asignando 2 strings ahí. Ajá, ese hecho o puedo llamado... declarar un numérico, ¿no? También un integer. Preferiblemente trabajar con solamente valores numéricos integer y string. Porque del resto son un poco... O character. Del resto son un poco más engorrosos aquí la gestión. Pero bueno, aquí lo que quiero que se den cuenta es el class predicate, que es lo que nos permite definir un qué. Una regla. Estamos definiendo. Primero tenemos que definir y después tenemos que configurar. Este class fact nos permite definir un hecho. No los vayan a confundir cuando se los ponga el dibujito en el examen. Dígame cuál allí de todo eso es el que representa la definición, por ejemplo, de una regla o de un hecho. Este es un hecho. Dentro de clauses es donde configuramos estos elementos. Aquí simplemente le decimos, existe una regla llamada busca capital, la cual no recibe ningún parámetro y es de tipo no determinística. Por lo tanto, solamente tiene una porción, no tiene dos. Aquí decimos, existe un hecho llamado capital, el cual está configurado por dos cadenas. Una representa el departamento y la otra la capital de ese departamento. Luego de que hemos hecho las definiciones, porque estas son definiciones, que le hemos dicho al sistema que eso existe, debemos entonces comenzar con lo que es la construcción, la configuración de ellos. Por ejemplo, aquí para el hecho, vean que tenemos la construcción que nos dice necesito dos valores. Este es el departamento y esta es su capital. Debo estar pendiente de no colocar las cuestiones en otro orden, sobre todo cuando coloco varios tipos diferentes de valores dentro de lo que es mi definición. Si yo digo que mi hecho está compuesto por un string, un entero y otro string, y después cuando voy a hacer la escritura coloco un entero, un string y otro string, el sistema me va a dar error
se va a volver loco porque me dice que eso no es compatible con la configuración que se le dio. Entonces deben estar pendientes con eso. Cuando voy aquí entonces ya tengo mi definición de los diferentes hechos, es decir, mi base de hechos. Luego de aquí hago lo mismo con lo que es mi regla, es decir, mi base de reglas, donde busca capital que estaba definido aquí arriba, le describo cómo funciona. Ella lo que hace es tomar de lo que es la base de hechos, es decir, de capital, la información necesaria y la muestra por pantalla en el formato que le estamos estableciendo en la instrucción write, y luego presenta un salto de línea. Vean que como estábamos conversando ahorita, aquí el run no está al principio, sino está más abajo después de las diferentes reglas y hechos. Por lo tanto, en la instrucción que dice goal debe decirme por dónde quiere la aplicación que yo comience mi ejecución. ¿Quiere que yo comience por busca capital o que comience por run? Otra cosa interesante es que aquí tenemos lo que es la instrucción file. ¿Qué hace la instrucción file? ¿Quién se recuerda? ¿Para qué sirve la instrucción file? ¿Aló? Es por si no llega a encontrar lo que busca. ¿Ah? No entendí, repita. Eso está por si no llega a encontrar lo que busca. No entiendo. Ese está por... Por ejemplo, si haces una búsqueda y no están no están esas, lo que se está buscando. No, ese file no es un error. Me está hablando de que cuando se presenta un error en la búsqueda. No, ese file lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo una base de hechos formada por 5 elementos, él no va a buscar hasta que encuentre. Él va a buscar hasta el final, hasta que se acabe el archivo y produzca error de end of file. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso me puede liberar varias respuestas. En el caso, se recuerdan que habitualmente no usamos file, usamos este operador. ¿Cómo se llama este operador? Esa es una negación. No me lo lleven a castellano, ¿cómo es? A literatura y esas cosas. Aquí en lo que es Prolog, ¿cómo se llama ese operador que tienen allí? Milena. ¿No se acuerdan? Digan que no se acuerdan. Bueno, este es el operador corte. ¿Qué hace este operador? Este operador funciona más o menos como lo que decía el amigo antes. Él revisa el archivo hasta que encuentra la primera coincidencia, es decir, la primera vez que se satisface la condición. Si hay 2 o 3 coincidencias, él solamente toma en cuenta la primera. Y una vez que hace eso, muestra un único resultado de salida. Si él no encuentra ninguno, pasa a lo que es la segunda parte de la función inmediatamente. Es decir, si él encuentra, ejecuta como si fuera un if, la parte del sí. Y si no encuentra, ejecuta la opción de la parte del no. El caso de la función file trabaja más bien como un ciclo. Ella trabaja o sigue ejecutando hasta que llega al final del archivo. ¿Entienden la diferencia entre esos dos? Sí, profe. Que esa otra que está por ahí en el examen. La función file y la función corte.
El salto de línea, el NL, ¿para qué sirven? Vean que son las cosas más sencillitas que les puedo poner y más directas, porque me dicen no, que no les rebusque tanto las preguntas. Profe, perdón, ese material no sé si ya lo subió al inicio de la clase o no. Sí, Pues, lo pasé al inicio de la clase y está también en el campus. ah, ya. Déjame volverlo a pasar porque ya tienen rato viendo clase y hay una gente que siempre llega tarde, sobre todo los delegados. Gracias, profe. Eso ni en entorno virtual cambia. De casi todos los salones, el último que llega siempre es el delegado. En presencial, en virtual. No, te estoy diciendo casi siempre. El presencial siempre ha estado llegando, profe. No, lo bueno es que siempre llega a todas las clases. Pero como están tan ocupados con otros asuntos, por lo general llegan un poquito tarde. Tanto tampoco. Trabaja para Telesub, profe, llega tarde. Diga, profe. Bueno, no, lo que pasa es que el transporte tarda en llegar de su cama al asiento de la mesa. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a... El archivo, profe, no se va a olvidar. Va a volver a subir. Ahí está, ya lo subí. Ya se los mandé vale. y de todas maneras está en la plataforma, lo subí a mediodía. Gracias. Bueno, vean lo siguiente. Hay algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta respecto a lo que es el manejo de archivos en Visual Prolog. Recordemos que a veces resulta engorroso tener todas las partes del programa en un solo archivo enorme. Esto puede hacer que el mismo se torne ilegible o funcione incorrectamente. Y dificulta lo que es su mantenimiento. De allí que Visual Prolog tiene la capacidad de dividir el código del programa, y es lo que hace realmente, en múltiples archivos separados, tal como vemos aquí. Un solo programa está separado en varios archivos. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archivos diferentes para un solo programa, y estamos hablando desde el punto de vista de archivos base de trabajo. En realidad solamente en esta carpeta de trabajo hay 23 archivos diferentes. Siendo entonces posible escribir piezas de código ordenadas en diversos archivos independientes usando la interfaz de desarrollo. Al trabajar de esta manera, se puede entonces acceder a elementos de uso común ubicados en diversos archivos. Es decir, por ejemplo, este que es nuestro elemento principal, él puede acceder a lo que necesite de este otro, o inclusive a lo que necesite de los archivos que se encuentren aquí adentro. Y esto facilita el trabajo y mejora lo que es el rendimiento, debido a que añade la posibilidad de modularidad y de reutilizamiento del código. En vez de escribir la misma función en cada uno de esos 10 archivos, lo escribimos, creamos en un archivo lo que necesitamos y luego lo llamamos desde los demás. Ya que Visual Prolog divide entonces el programa en partes separadas, cada parte de cada una de estas partes define lo que sería una clase. Estén pendientes que esa es otra preguntita que puse por allí. Profesor, pero eso nosotros solamente veremos el archivo donde hacemos nuestro código, ¿no? Porque los demás son internos del sistema Prolog, ¿no? No lo podríamos modificar. No, ustedes pueden manipular todos los archivos que están allí. Lo que pasa es que normalmente no lo hacemos para no complicarnos, pero... porque es el código es medio extraño, que a veces uno ni lo conoce. Sí, esa es la cuestión. Pero todos están disponibles. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan la compilación y él cree el ejecutable, él va a tomar todos esos archivos y los va a meter dentro de ese ejecutable de una vez para que pueda funcionar de forma independiente. Durante la ejecución del programa, entonces, a menudo sucede que se pueda necesitar invocar un elemento que está en otra clase, en otro archivo.
De manera similar, es posible que sea necesario acceder a datos como constantes, hechos, etcétera, definidos en alguna clase desde un archivo diferente. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que hicimos del árbol familiar, que el archivo era un archivo fa.txt que estaba por fuera? Eso es a lo que se hace referencia, que nosotros podemos necesitar en cualquier momento trabajar con archivos inclusive de tipo externo, y es posible hacerlo desde el Prolog. Claro está, lo que hacemos es ingresarlo, añadirlo a nuestro proyecto, bien sea por un llamado temporal como hacíamos con las librerías, o bien sea de forma permanente. Ambas maneras son totalmente válidas. Para ver. El área de alcance de una definición de clase en particular está restringida a los elementos que ella implementa. Es decir, el área de alcance, digamos que local, es todo lo que esté aquí en su parte de código. Mientras que si la queremos extender, simplemente lo que usamos es bien sea la función open o bien sea los 4 puntos como ya habíamos indicado. Vean que aquí se puede ver diferentes formas de trabajar. Esto que ven en pantalla se explica de la siguiente manera. El alcance del predicado 3 está dentro del mismo alcance del predicado 2, como lo pueden ver. Es decir, están dentro del mismo proyecto. Pero el predicado 1 viene de afuera, por eso es que se le hace aquí adentro el llamado. Nosotros podemos utilizar cualquier función perteneciente a los elementos internos de nuestro proyecto sin necesidad de estar haciendo el llamado al archivo, sino directamente ya el sistema los pone como precargados porque son parte de lo que estamos haciendo. Vamos a ver por aquí qué más hay de teoría. Los elementos, ya nosotros habíamos hablado de que tenemos dos partes, una carpeta de trabajo y una carpeta sprodir. Esta carpeta sprodir o $prodir, como la quieran ver, contiene los elementos estandarizados del proyecto, las diferentes librerías, etcétera. Y esta es la que utilizamos nosotros para manipular y construir nuestro sistema. Generalmente no nos metemos mucho con esta para no dañar el sistema. ¿Qué más? Ya ustedes saben cómo hacer los comentarios. Comentarios de una línea con el porcentaje. Y comentarios multilínea con barra porcentaje y porcentaje, barra asterisco y asterisco barra. Deben recordar que es necesario siempre a nivel académico documentar adecuadamente su código, comentarlo. Esto ya lo había dicho. Tienen que recordar también que en Visual Prolog las constantes siempre comienzan por minúscula. Yo les puedo colocar en una pregunta, dígame aquí cuál es una constante, por ejemplo A, cuál es una variable y cuál es la variable o cuál es la variable anónima. La variable del sistema ya que se considera como anónima. Entonces si yo coloco así, el guión bajo, profe, anónimo, ¿eh? Aquí tenemos, vamos a eliminar este del guión bajo solo para hacer una mejor explicación de lo que se me ocurrió ahorita, que está mejor para hacer la pregunta así. Yo les coloco estos tres elementos y le digo cuál es una variable del sistema.
¿Cuál es una variable personalizada? ¿Y cuál es una constante? Vamos a colocar aquí, vamos a numerarla, 1, 2 y 3. Según esa numeración, ¿cuál sería la variable del sistema? El 3, profe. La 3. El 3, muy bien. El 3. ¿Cuál sería la constante? 2. Constante. 1. Ah, la 1, perdón. La 1. Porque es Me minúscula. imaginé que no están El pendientes uno. de lo que estoy diciendo, si La no 1, la están, 1. si no están siguiendo el orden de lo que está en pantalla. Y entonces nuestra variable personalizada sería la 2. Eso es algo que también estoy colocando en el examen, así que tienen que estar pendientes en lo que es la estructura de cómo se escribe, y es fácil de identificar porque solamente deben estar pendientes del primer carácter. Una consulta, profe. Es la variable, es la variable que nosotros declaramos, ¿no? Es en La el sistema. personalizada. La que nosotros le hacemos, ¿no, profesor? Ajá, la personalizada es la que ustedes eligen como la quieran hacer de la manera que sea. La del Ya, sistema generalmente ya viene preconfigurada de otro lado de alguna librería, de alguna cuestión. Pero lo importante es que ustedes la diferencien así. ¿Podemos usar en ambos casos la misma configuración? Sí. Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque puede causar confusiones. Y si le colocamos, por ejemplo, nosotros creamos una variable llamada valor. Una variable llamada valor y la colocamos así. Y resulta ser que en el sistema hay una variable con el mismo nombre. Allí tendríamos un error. Por eso es que las variables del sistema les colocan ese guión bajo al principio para diferenciarlas. Bueno, continuemos entonces. Aquí está lo que sería ya esto nos adelantamos, pero igualito ya se dijo. La variable del sistema. Aquí en este caso no es necesario que esta segunda letra sea mayúscula. Simplemente lo que pasa es que copié y pegué la línea y por eso quedó ahí en mayúscula. Pero aquí puede ser, después de este primer carácter, cualquier formato que ustedes quieran, entre letras y números. No permite otros caracteres especiales. No es que pueden decir, por ejemplo, solamente que coloquen más guiones bajos en el medio. Pero no pueden decir, por ejemplo, una variable .1. No, eso no es válido. El hecho de que los nombres de variables comiencen por mayúscula o por subrayado evita la necesidad de declararlos previamente y de manera explícita, tal como sucede en otros lenguajes. Además, Visual Prolog tiene la ventaja de que las variables son de autocontenido. Es decir, si yo creo una variable X y le asigno un número de tipo entero, la variable se convierte en entera numérica. Si yo le asigno a X como contenido un valor decimal, automáticamente se convierte en de tipo real. Si le asigno un carácter, se convierte en de tipo carácter. Si le asigno un valor booleano, es decir, true o false, se convierte en una variable booleana, y así sucesivamente, también válido para cadenas. E inclusive, si yo estoy trabajando con una variable y voy haciendo lecturas en diferentes puntos de mi programa, la variable no mantiene su tipo de forma estática, sino que se va adaptando a los datos que le vayamos ingresando. Eso también está interesante. Colocarles, por ejemplo, una variable y que vayan leyéndose en varias partes y preguntarle, a final de cuentas, ¿de qué tipo es la variable? Debería ser del último que se le haya indicado.
Ya por aquí dijimos, todas las sentencias terminan en punto y una sentencia puede ocupar varias líneas. Ya eso lo habíamos dicho. Esto si no, no es para el examen. Esto era para trabajo de nosotros. Eso no tiene ninguna implicación para lo que estamos haciendo. Deben recordarse que el archivo que contiene el código principal del programa siempre es el que termina en .pro. Allí es donde realmente nosotros manipulamos el código fuente. Por aquí decimos que Visual Prolog nos permite crear tanto aplicaciones en modo consola como en modo visual, en modo gráfico. Allí tenemos dos ejemplos de la misma aplicación creada de ambas maneras. Claro está, la de modo gráfico es más bonita, más presentable, pero también es más complicada de construir. Deben recordar que cuando ustedes hacen la compilación siempre deben esperar a que aparezca este elemento para saber que todo ha salido bien. No pueden tratar de trabajar si este mensaje no les aparece. Esto sería el equivalente a compilación o construcción correcta. También debes recordar que durante el proceso de construcción, el build, el sistema no solo realiza la compilación, sino también que determina si el proyecto necesita que se le añadan otros módulos de tipo librería faltantes. Los inserta y, de ser necesario, reinicia el proceso de compilación. O una pregunta también tipo examen. Cuando estamos haciendo el build, la construcción, ¿cuántas veces se puede o se ejecuta la compilación? ¿Siempre una? ¿O puede ejecutarse varias veces? Varias veces, cada vez que se requiera. Cada vez que se requiera, que vaya añadiendo un elemento, puede volver. ¿Cuántas veces que modifiques el programa? No es que tú modifiques, sino lo siguiente. Tú hiciste tu cada vez que yo modifico mi aplicativo, mi programa, tengo que compilarlo otra vez. No entendiste la idea, Vargas. Ve lo siguiente. A ver cómo es. Yo hice la modificación del programa, le di guardar. Cuando yo utilizo mi instrucción build, exacto, la instrucción build compila y añade los elementos faltantes. Dentro de este proceso, ¿cuántas veces puede compilar? Una o más. En una sola ejecución del build. Una. No. Varias. ¿Por qué? Si él va añadiendo, por ejemplo, él hace su compilación base y resulta ser que él detecta que tiene que agregar, por ejemplo, la librería DLG, la de los diálogos. Él ya terminó su primera compilación y hace una segunda compilación. Si de repente cuando él termina esa segunda compilación, él se da cuenta, por ejemplo, que necesita añadir otra librería más, él vuelve a compilar. Y así puede compilar n veces hasta que él haya complementado todas las inclusiones de elementos que hagan falta. Ustedes deben haberse fijado cuando estamos construyendo las aplicaciones, que a veces decía build, proceso, no sé qué, llegaba hasta que parecía el final y volvía a arrancar. Ahí está volviendo a compilar. Y seguía diciendo, añadiendo librería, no sé qué, haciendo tal cosa, y cuando parecía que iba a terminar, volvía otra vez a devolverse. Eso es que está recompilando para ir adaptando, añadiendo elementos que le hacen falta. Eso quiere decir que en un solo proceso de construcción, en un solo build, él puede compilar muchas veces, no necesariamente una sola. Ya, profesor, ahí nomás. Supongamos que yo construí mi código, ¿no? Por ejemplo, el de capitales. Ya lo construí todo y de ahí me salió un error. Porque en lugar de punto le puse coma. Ya, lo corregí. Lo vuelvo a compilar. O sea, pero ya en la primera compilada que yo le hice, yo ya no le agregué ninguna librería. O sea, a eso yo me refiero. No, o sea, no. cada vez si tú no que le yo añades,
ningún elemento así grande o ningún archivo que él tenga que cargar adicional. Él en una compilación, en un build hace una sola compilación. Ya, hasta ahí vamos bien por eso. Pero ya. Yo ya lo arreglé y en lugar del punto, de la coma le puse el punto. No estoy hablando de una situación específica, sino que en términos generales, el programa puede en cualquier momento que le haga falta compilar varias veces dentro de un solo proceso de construcción. No, yo lo entiendo, profesor. Lo que yo eso quiero es para una pregunta, les estoy dando una respuesta de una pregunta que está por allí de verdadero y lo falso. que yo quiero entender es que, o sea, si yo ya construí mi código, ya, pero en lugar de ponerle la coma, el punto, le puse coma, regresé y lo volví y lo arreglé y lo volví a compilar. ¿No? Se supone que él ya puso todas las librerías, pero ahí me regreso nuevamente al programa y le esa quiero agregar, compilación es más rápida, no hace sino una sola palabrita. No, ya no necesito compilarlo. Sí, siempre porque compila. yo no agregué ninguna librería. No, siempre compila. Que yo entro al programa, le modifico una letra, le pongo una coma o le pongo otra palabra, ¿no? O un texto, tengo que volverlo a compilar. Sí, siempre. Por eso yo le digo, yo le decía que cada vez que yo abro el programa, le modifico algo, tengo que volverlo a compilar. Así yo no le cada vez que tú le haces una modificación al programa. A eso yo le dije nada. Pues. Pero óyeme un momentico. Cada vez que tú le haces una modificación al programa, tienes que volverlo a compilar para poder que el programa se complete. Pero lo que yo le estoy explicando es otra cosa. Si tú estás haciendo la compilación, puede darse dos casos. Uno, que el programa la haga en una sola pasada, vamos a decirlo así, donde como no has añadido ningún elemento externo adicional, ninguna librería, nada por el estilo, el programa lo haga muy rápidamente en una sola vuelta. Ese es el caso que tú estás planteando. El segundo caso es que tú, por ejemplo, hayas añadido una línea de común diálogo, que eso añade una serie de librerías. En ese caso, el proceso de construcción no va a ser de una sola pasada, va a ser de varias pasadas. A eso es lo que te hago yo referencia, que no siempre los procesos de compilación, de construcción del sistema van a ser de una sola pasada, sino que pueden ser también de varias pasadas. Hay un rebuild. No, rebuild es diferente. Rebuild es para, digamos que deshacer todas las compilaciones que tú hiciste, todos los agregados, y que el sistema vuelva a cargar todo eso desde el principio. Desde cero. Okay. Eso tarda más. Eso se hace normalmente, por ejemplo, cuando hay un error grave de alguna cosa. Que no le encuentras cómo y tú dices, no, puede ser que cargó mal alguna librería. Bueno, vamos a darle rebuild para que arregle. Profe, ¿qué diferencia hay? Ya nosotros compilamos, elegimos build, ¿no? Pero el ejecute, ¿qué diferencia con el build? Porque eso también lo va a compilar y lo va a ejecutar, ¿no? Es lo que te diferencia. Vea, en esa parte hay varios procesos en esa misma pestaña. El compilar simplemente te convierte el código que tienes a ejecutable. Nada más, no verifica más nada, sino que trata de hacer eso solamente. El build le añade cualquier elemento adicional que hayas actualizado con el build. Solamente, digamos que actualiza la compilación. El rebuild hace el proceso completo, pone todo en cero y vuelve a hacer la compilación completa. Compilación total, claro. Como la que hacemos al principio cuando creamos el archivo. Y el ejecute, él lo que hace es primero una compilación, un build y después ejecuta. Nosotros normalmente puede darse el caso de que nosotros no querramos ejecutar el programa en ese momento. Lo que necesitemos sea buscar a ver si tiene errores. Si no lo vamos a ejecutar, simplemente le damos build. De las 4 opciones, por lo general esta es la más práctica de todas. Porque ahí sería 2 pasos, uno el build y después ejecutar. Sí, él hace los dos automáticamente. Este hace automáticamente, claro, ambos.
Yo por lo menos cuando estoy haciendo con ustedes los ejercicios, yo uso este directamente. Pero todo va a depender del caso de la persona, etcétera. Porque a mí me gusta ir probando, cada vez que hago algo, me gusta ir probándoselos para que ustedes vean cómo funciona. Lenguaje orientado a objetos. Bueno, vamos a esto no hace falta explicarlo. Ya eso está en la diapositiva, no hace falta explicarlo. Esto tampoco. Aquí tenemos recompilar el código, que es lo que estaban preguntando. Nosotros podemos invocar el menú cualquiera de las dos formas, dependiendo del caso. Ya eso lo acabamos de explicar ahorita. Vamos a seguir viendo por aquí. Vamos a hacer algo. 5 minutos de descanso y volvemos, porque ya estamos en la hora más o menos acostumbrada. 5 minutos. Ok, profe. 5 minuticos y volvemos a las 7:10. Ya consiguió mamá una Serían 7 minutos, profe.